Verdaderamente no corresponde que me explique, y por lo tanto no lo voy a hacer, pero sí corresponde que profundice sobre lo que fui testigo en la zona de frontera Colombia-Venezuela y los conceptos formulados en la oportunidad, aquello que hace a la esencia de los problemas identificados. La existencia de una crisis humanitaria en Venezuela, la existencia de una crisis migratoria que ha permeado a prácticamente todos los países de la región y la causa fundamental de las dos crisis, que son la miseria y las acciones represivas inducidas por la dictadura venezolana. En ese sentido, expresamos nuestro reconocimiento a las acciones de Colombia y a todos los países del continente que hacen esfuerzos para aliviar la vida de los venezolanos fuera de Venezuela. También saludamos el comunicado que publicaron 11 países ayer, reconociendo una vez más lo oprobioso de la dictadura bolivariana. Ello implica muy claramente que debemos actuar. La omisión, el ocultamiento de la verdad, la negación, son actitudes criminales de la peor categoría moral y de la peor bajeza en términos políticos y sociales, considerando la situación de los venezolanos. Dije muy claramente que siempre debemos agotar el camino a las acciones diplomáticas y que debemos dejar todas las opciones abiertas, que no debe descartarse ninguna opción. A partir de ahí, algunas interpretaciones maniqueístas buscaron cambiar el eje de la discusión. El desarrollo fue que hablábamos de ataque militar, de violencia, que éramos favorables a la agresión armada. No es cierto. Luego de todos estos años de defensa de los principios democráticos y los derechos humanos, sería un infantilismo de mi parte entrar en esa provocación y preocuparme de esas interpretaciones. Hablemos de lo que importa, de las víctimas del horror y cómo ayudarlos. Hablemos de lo que tenemos que hablar, del horror de la dictadura y sus consecuencias, y de la fuerza que nos da el derecho internacional y los instrumentos del sistema jurídico interamericano. El mensaje nuestro, integralmente, no es de violencia, sino que es precisamente para detener la violencia, para detener la agresión y la represión. Nuestras acciones están dirigidas a hacer esto efectivo. Por supuesto, las mismas, siempre, siempre, deben ser en el marco del sistema interamericano de protección a la democracia y los derechos humanos, así como del derecho internacional público. Es fundamental tener ese contexto presente. No puede ser de otra manera, que a nadie se le ocurra sacarme de ahí. Todos los países son conscientes del desastre humanitario que vive Venezuela. Todos, en mayor o menor medida, han ofrecido ayuda humanitaria. Todos hemos ofrecido cuanto está a nuestro alcance en materia de medicinas y alimentos para paliar esta grave situación. Todos hemos sido rechazados por un régimen dictatorial que es tan inmoral, que por primera vez en la historia un país en crisis humanitaria rechaza la ayuda con la que se puede salvar a su pueblo del sufrimiento y de la muerte. ¿Debemos eliminar la opción de brindar asistencia humanitaria al pueblo venezolano porque el régimen se niega a recibirla? ¿Es eso ajustado al derecho y a la ética? ¿Es ajustado al derecho y a la ética negarle al pueblo venezolano diálisis, fórmulas para bebés, anticonvulsivos, vacunas, comida, cuando el sufrimiento y la muerte hoy alcanzan a millones? Aceptar la negativa de la dictadura de recibir la esencial ayuda humanitaria para el pueblo venezolano no es cumplir el derecho internacional humanitario, es violarlo. Nos denunciaron casos de personas a las que no se le hacía el tratamiento de quimioterapia por no tener el carnet de la patria. Un nefrólogo decía que se sentía cómplice por los pacientes que morían por falta de diálisis, por no decir, por no hacer. Somos más cómplices que cualquier nefrólogo por nuestra inacción, por no abandonar nuestra zona de confort. Podemos sumar nuestra complicidad diciendo que nos preocupa y que hemos condenado y que hemos ofrecido ayuda. Negárselas porque la dictadura se las niega es infame. En esta clase de indiferencia, la que hace a las dictaduras perennes. Por supuesto que debemos actuar conforme al derecho internacional y al sistema interamericano. Así lo estamos haciendo cuando presentamos los testimonios y denuncias de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. También hemos denunciado la corrupción y la vinculación del régimen venezolano al narcotráfico. La ejecutoriedad de las penas o sanciones que se impongan sobre estas tipificaciones es fundamental. Es contrario al derecho, al sistema interamericano y al derecho internacional no exigirlas ante estos crímenes. Por eso, esta opción también debe estar abierta. Por supuesto que también podemos mirar a través de nuestras declaraciones el resto de nuestras vidas mientras esto está pasando. No debe haber cosa más fácil que repetir lo que ya dijimos y dejar que el dolor, la violencia del Estado y la muerte sigan ocurriendo en Venezuela.
De hecho, la comunidad internacional hace esto muchas veces cuando se dieron crímenes de lesa humanidad. Lo hizo en el genocidio en Ruanda y lo hizo cuando Pol Pot masacró a su propio pueblo. La responsabilidad de proteger es la última esperanza de las víctimas y de los oprimidos. Muchas veces nunca llega. Fue conforme a derecho permitir el genocidio en Ruanda por esgrimir el principio de no intervención. Fue conforme a derecho que Pol Pot masacrara a su pueblo por esgrimir el principio de no intervención. No, no, no. Es completamente inmoral negar a futuro este derecho al pueblo venezolano. La responsabilidad de proteger es una opción que debe permanecer abierta. Como saben bien, no estoy pegado a este cargo, pero ni me callo ni me voy, como dijo Luis Alberto Herrera, un gran no intervencionista, pero esencialmente un gran humanista. La dictadura venezolana querría que me fuera. La dictadura venezolana querría que me callara. Sus cómplices también. Yo seguiré luchando contra la misma hasta que caiga, donde sea, como sea.